Bueno, pues bienvenidos todos a esta nueva reunión lunera, que como ya saben hacemos cada lunes sin excepción. De momento hemos estado asistidos por todos los ángeles. Entonces hoy tenemos con nosotros a Ruth Herling, que ella es directora de la Escuela Kabbalah para la Vida y hoy nos va a introducir en el maravilloso mundo de la Kabbalah y tradición profética de Israel. Pues Ruth, gracias por dedicarnos tu tiempo y me encantaría leer primero la plegaria que otra Ruth, también muy querida, Ruth Perkovich, nos ha enseñado para antes de estudiar Kabbalah. ¿Vale? La leemos. Amén. Maestro de los mundos y amo de todos los amos, Padre compasivo y misericordioso, Señor nuestro y Dios de nuestros antepasados. Nos inclinamos y nos acercamos en postración a tu Torá y en servicio a tu obra santa, para concedernos una parte en los secretos ocultos de tu santa Torá. Así sea, Baruch Hashem. Pues Ruth, adelante, cuando quieras. Hola, buenas noches. Quiero agradecer principalmente a Inés del Rosario, Gabriel Martín, a todos vosotros que estáis presenciando esta clase y a todos los que la van a ver en diferido. Quiero agradecer a Shem por todo el recorrido de mi vida, porque nací en un hogar mixto, en un pueblo, nací en Buenos Aires, pero me crié en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, cerca de La Pampa, en donde siempre la Biblia fue central en nuestras vidas, en nuestra familia, y tan importante fue que aprendí a leer con 5 años en una Reina Valera, en una Biblia. Mis primeras palabras fueron en esa Biblia, y de ahí todo un recorrido de aprendizaje de Dios, en donde pude aprender que a Dios se lo buscaba, pero con los años fui descubriendo que también Dios nos busca. No solamente el hombre busca a Dios, sino que también Dios va en busca del hombre. Pero cuando digo el hombre, lo digo en forma de ser humano. El ser humano busca a Dios, pero la noticia más linda que descubrí en mi vida fue que también Dios va en busca del ser humano. Cuando fui más adolescente, comencé a dar clases en la escuela dominical de una iglesia anabaptista de un pueblo como muy chiquito, de 6.000 habitantes. A los 22 años fui al seminario teológico para estudiar teología. Y siempre estaba toda mi vida centralizada en la Biblia, en el Dios de la Biblia. También centralizada en la religión, en la institución, en el dogma. Y eso creó en mí como una especie de seguridad. Era realmente una chica religiosa que formó su familia joven, que estuvo siempre sentía como contención, como que la iglesia era su familia, sentía contención dentro de gente religiosa, pero a medida que iba creciendo, que iba madurando, me daba cuenta de que el dogma me estaba encarcelando. Entonces, lo que yo descubrí fue que la Torá, la Biblia, puede ser tu libertad, o sea, descubrir realmente la libertad de la experiencia de vivir una espiritualidad maravillosa, pero también el dogma te puede llevar a Egipto, te puede llevar a la cárcel. Viví mi vida como pude, formé mi familia, llegaron los 40 años, llegó la crisis de los 40, y ahí me di cuenta de que la religión ya no me daba respuestas, la institución no me daba respuestas. Necesitaba algo más, una espiritualidad
que no la encontraba, no la encontraba practicando, no la encontraba leyendo la Biblia, no la encontraba siendo buena, no la encontraba haciendo las cosas bien. Y tuve la oportunidad de comenzar a estudiar judaísmo por mis raíces judías, por mi nombre, por mi apellido. Quise hacer un retorno de mi identidad a la fuente. Me comencé a identificar como Ruth, como Gerling, con toda esa familia que venía con un pasado en el pueblo de Israel. Y descubro en un curso de conversión, estudiando los principios del Rambam, el primer principio, descubro la Cábala. Aquí iba mi profesor, comenzó a explicarnos el primer principio de la fe judía, del Dios creador, con el Shin Chum, explicando la creación del mundo de la nada, y nunca en mi vida había escuchado algo tan maravilloso. Nunca en mi vida algo que hablara sobre la creación del mundo me impactó tanto como esa clase cuando explica Akiva cómo creó Hashem, o Dios, bueno, el Ein Sof, el mundo de la nada. Claro, cuando entro a la Cábala comienzo a comentar qué es la Cábala, comienzo a preguntar qué es esto nunca lo había descubierto. Pregunto a alguno de mis amigos del seminario teológico protestante, ¿qué pasó? ¿Dónde está este tema de la Cábala? Ah, no, eso es un rollo. ¿Cómo te vas a meter en ese rollo? Digo, es que es maravilloso, es que me encanta esto. Y ahí comienzo a descubrir el alma de la Torá, el alma de la Biblia, y comienzo a descubrir a teólogos, a filósofos, a cabalistas, jasídicos, y uno de ellos, el que más me impactó, fue Abraham Joshua Heschel, un rabino jasídico nacido en Varsovia en el año 1907, que emigró a Estados Unidos en 1938 y que él escribe en 1932 en Berlín una tesis para su doctorado en filosofía que se llama La conciencia profética. Cuando leo a Heschel y descubro a Hashem, al Dios bíblico, como el Dios del patos, ese Dios que se emociona, ese Dios que sufre, ese Dios que busca al hombre, ese Dios que tiene una alianza con su pueblo Israel y que ve que en esa alianza los dos había prometido Hashem, había prometido Israel, pero que no siempre Israel cumplía. Y entonces Hashem se emocionaba, se entristecía y en momentos oportunos llamaba a una persona del pueblo, le hacía un llamado y le decía que lo quería como su profeta, que lleve un mensaje al pueblo de Israel. Claro, había ahora que encajar mi nueva entrada en la Kabbalah con el nuevo concepto del Ein Sof, ese Dios infinito, que no se peleaba con, o sea, si bien la Cábala no tiene nada que ver con Maimónides, con el Rambam, el concepto del infinito no se peleaba con Maimónides, con el Rambam, porque el Rambam en sus principios de fe de la fe judía, en su primer principio, en sus primeros 5 principios, dice que Dios es omnipotente, omnisciente, indivisible, inimaginable. Claro, el nuevo concepto que yo adopto de la Cábala encaja bien con ese principio, con esos principios de la fe judía, y resulta que comienza también a hacerme un poquito de ruido el tema del Dios bíblico, el que yo leía en la Biblia y en el que estaba comentado en el Talmud y en el que comentaban también los Midrashim. ¿Qué pasa ahora con el Dios de la religión judía, con el Dios de la religión mía anterior y el Dios de la Kabbalah? Son dos dioses, Dios se divide en dos, Dios se manifiesta de una forma. Comenzó todo ese problema que también Mario Sabán en su tesis de teología y en el libro La Merkabá, él hace ese planteamiento de ese Dios bíblico antropomórfico que casi está como peleándose con el Ein Sof de la Cábala,
Y también eso de no caer en la herejía, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar? Si Dios es uno, ¿cómo vamos a pensar que Dios puede ser infinito y finito a la vez? ¿O por qué en el texto bíblico está ese antropomorfismo que me lo hace finito a Dios? Entonces me puse a pensar, y desde el punto de vista de Dios, ¿cómo nos ve Él a nosotros? Porque si Él es Dios y nos hizo a su imagen y semejanza, si nosotros cuando lo pensamos a Él y lo escribimos en el texto bíblico, lo pensamos con figura humana o en términos de antropomorfismo, ¿qué pasa desde el punto de vista? Me puse a pensar, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? También nos verá como dioses. De hecho, hay un salmo en la Biblia, en el Tanaj, que dice, vosotros sois todos dioses, todos hijos del Altísimo. Entonces, esa tensión entre si Dios ¿cómo nos ve Dios? ¿Nos ve como humanos o nos ve como dioses? ¿Y por qué nosotros, para poder, con nuestra mente finita y tan limitada, para poder tener una relación personal con Hashem, con Dios, tenemos que hacerlo antropomórfico? Bueno, todo ese tema comenzó en mi cabeza a hacer ruido hace, digamos, 2016, 2017, en donde ya me sentía uno de los sabios que había entrado en el Pardés, el que salió hereje. Yo ya me creía el que había salido hereje. Para nada Akiva, yo no era el Rabbi Akiva que había entrado en paz y había salido en paz. Yo no, yo había entrado y había salido hereje. Bueno, todo eso llevó un proceso de poder darme cuenta de que no está divorciado el Dios infinito de la Kabbalah, el Ein Sof, el Dios creador, con esta presentación que tiene la Biblia y también el Talmud y los textos de la tradición judía con respecto a Dios. Ahora hablando de los profetas, cuando entré en la Kabbalah también, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah es la tradición, la Kabbalah es la recepción de la tradición, la Kabbalah es recibir la luz de Dios, del Ein Sof. La Kabbalah ¿qué es la Kabbalah? Es un conocimiento que nos ayuda a conectarnos con Dios por medio de la Debekut, por medio de la Ibonenut, Ibodedut. O sea, ¿qué es la Cábala? Y siempre ¿qué es el estudio del todo? Y miles y cientos y cientos de definiciones que es la Cábala. Bueno, yo me quedo con que la Cábala es la recepción de la luz, que la Cábala es la recepción de la tradición, que la Cábala también nos enseña el paralelismo entre los mundos superiores y el mundo inferior. Y claro, la Cábala también tiene una rama teúrgica o teosófica, la del árbol de la vida, la de la Sefirot, la del Zohar, la de Moshe de León, la de la tradición que dice que Bar Yochai en el siglo II escribió el Zohar, bueno, después Moshe de León en el siglo XIII recoge esa tradición y siguen trabajando con sus alumnos aquí en Castilla. Y después está la cábala de Abulafia, la cábala psicológica, la cábala estática, la cábala profética. Y comenzamos a hablar en cábala como alumnos de SOT 22, después alumnos o ya en nuestras clases con Cábala para la Vida, esa atracción por la cábala profética. ¿Qué es la cábala profética? La cábala profética, la de los nombres de Dios. La cábala profética hay toda una serie de ritos, te preparas, si es posible que pase una semana, que no comas carne, mejor ser vegetariano o vegano, o bueno, todo el tema de prepararnos para la meditación, comer kashrut, algunos, otros no, directamente somos veganos, somos vegetarianos, o bueno, el tema algunos, sí, con el tema del agua, la mikve, los judíos más ortodoxos, la mikve, no, yo me voy a un río, rezo, me sumerjo, el tema de la purificación para poder hacer la mejor meditación y recibir profecía. Después los libros, lo que dejó escrito Abulafia, lo que escribieron otros rabinos, cuál es la mejor preparación para recibir profecía o para recibir iluminación de los mundos superiores, desde este mundo que tenemos, ¿no? Finito, del mundo inferior. Claro, cábala profética,
nombres de Dios, Yehudín, mantras, movimientos, estados de buscar la unidad con Dios, la de Bekut, la forma de sentir esa conexión con el Ruach HaKodesh o con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con los profetas? Porque yo veo que esta cábala me encanta. Me enseñaron mis maestros que la cábala es una rama del misticismo. Es el misticismo judío realmente, por más que lo hayamos, o sea, que lo hayamos separado de la religión judía, es una herencia del misticismo judío. La cábala no es todo el misticismo judío, es parte del misticismo judío. Es el alma de la Torá. Está arraigada a la Torá, está arraigada al Tanaj y a toda la tradición de Israel. Pero claro, por más que no nos vamos al Tíbet, por más que desde la Kabbalah no tenemos las mismas concepciones que otras religiones del Oriente, no dejamos a veces de cometer ciertos errores que no nos pide la Kabbalah, que no nos pide tampoco la religión judía o toda la tradición de Israel. Que a veces venimos de trabajar cansados, nos duchamos, nos hacemos un yoga, nos ponemos a meditar, ponemos musiquita, cuencos tibetanos, de Bekut, cábala judía, nombres de Dios en hebreo, pero no dejamos de evadirnos, como si fuera un narcótico. Y decimos que esto es cábala profética. ¿Y dónde están los profetas de Israel? ¿Qué pasó con los profetas de Israel? En todo lo que es la liturgia judía, los profetas de Israel se leen todos los sábados, todos los Shabbat, después de la lectura de la Parashá. Se lee la Parashá y después se lee la poesía hermosa en hebreo, que es la literatura profética. La literatura profética es poesía. Es una poesía hermosa. Y realmente, aunque se han seleccionado textos para hacer las Haftarot, no deja de ser un texto muy hermoso de escuchar. Pero esos textos que fueron seleccionados, tienen todo un mensaje y toda una vida atrás. O sea, el profeta de Israel era un hombre del pueblo llamado por Hashem para llevar un mensaje, pero un mensaje que era de Dios, y él era parte del pueblo. Y todavía me maravilla que en el Tanaj estén esos escritos, porque esos escritos son de denuncia. Son escritos realmente que solo el pueblo de Israel pudo haberlos conservado así. Porque son mensajes muy fuertes hacia Israel. Son mensajes muy, muy fuertes. O sea, hay que agradecer a la divinidad tener esa herencia que tiene 2800 años, porque el mensaje es un mensaje. Cuando el llamamiento del profeta, la misión del profeta, las resistencias que tiene el profeta, la vida a veces que lleva el profeta. Entonces yo hice más o menos una selección para poder dar un mensaje de espiritualidad no narcótica a un grupo de Kabbalah. O sea, mi mensaje es que todos estamos en el camino de la espiritualidad y en el camino de la mística de la Kabbalah. Pero para no caer en un misticismo narcótico, que no tiene para nada que ver, o sea, que no tiene nada que ver el misticismo narcótico con la Kabbalah ni con la tradición de Israel. Para no caer en eso, les quiero presentar a los profetas, a la literatura profética. Una literatura de personas que estaban bien involucradas con su pueblo, bien insertos en su pueblo, que sabían todo lo que pasaba, que no se encerraban en 4 paredes o que no apagaban la tele como hago yo, de apagar el noticiero. A veces me paso periodos de apagar el noticiero, no leer diarios, solamente me entero de alguna cosa por Google y escuchar nada más que YouTube, porque me enferma lo que está pasando con la pandemia, lo que hacen. Entonces,
lo que me dice la literatura profética es que los profetas no hacían lo que a veces hago yo, lo que hacemos. No se evadían. Estaban en un pueblo que a veces la pasaba bien y a veces la pasaba mal, pero por lo menos el profeta Isaías, estaba criado en palacio del rey. Se sabía toda la política exterior de Asiria, de Babilonia, de Siria, de Egipto y también lo que pasaba en Israel. El profeta Miqueas, Mijá, que significa quién es como Dios. Mijá. Mi, ¿quién? Ja o ya, ¿quién es como Dios? Era un campesino que vivía todo el tema de los impuestos, de cómo a veces los reyes de Israel expropiaban o de Judá expropiaban territorios para que llegue todo ese dinero a sus arcas, para pagar impuestos tal vez como vasallos a otros imperios que lo estaban dominando en el momento. Está Jeremías, hijo de sacerdotes, de la casta sacerdotal. Jeremías, que tenía todo asegurado, desde un puesto de prestigio, por ser el hijo del sacerdote, casa, comida, influencia. Después, Oseas, que fue llamado, ¿a qué fue llamado Oseas? Oseas fue llamado a casarse con una prostituta, tener hijos con una prostituta y vivir la experiencia. Entonces, cuando yo veo a veces en la que caemos los místicos del siglo XXI, los místicos occidentales, en donde nos vamos casi a una mística de evasión, tal como dijo en su momento sobre la religión Carlos Marx, que dijo, la religión es el narcótico de los pueblos. Y a veces también la mística cumple una función narcótica. Decimos que no, que nosotros somos místicos también en el aparcamiento, que no necesitamos ir al Tíbet, que el cabalista está donde esté, menos en el baño, pero el cabalista en cualquier lugar donde está meditando, está conectado, está en unión con Dios, pero en realidad a veces caemos en la misma que otras místicas. Nos queremos evadir, lo utilizamos como un medio de escape. Pero los profetas de la época clásica, todos esos profetas que escribieron entre el siglo VII y VIII, antes de la era común, todos esos profetas estaban insertos en la sociedad. Estaban en el ajo, estaban en el barro, como lo llamemos. El profeta también tiene sentimientos. El profeta también tiene una familia, tiene amigos. El profeta también, cuando es elegido, se resiste al llamado. Y quería leer un poco en Jeremías, el llamado Jeremías. Jeremías fue llamado por Hashem cuando era muy joven. Y en ese llamado Jeremías le dice a Hashem que él es muy joven. Le dice Hashem a Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre, te escogí para que seas profeta de todos los pueblos. Y él le dice, ¿qué me dices? No, si yo soy hijo del sacerdote, si cuando mi padre se jubile, yo voy a ocupar su lugar. ¿Cómo voy a ser profeta? El profeta se resiste, porque sabe lo que es ser profeta. Porque estos profetas que escribieron y los tenemos en el Tanaj, no fueron los únicos profetas de Israel. Moshe escribió el Pentateuco, escribió los 5 libros de la Torá. Hubo profetas que no escribieron, como fue Elías, Eliseo, el profeta Natán, el que se enfrentó a David para decirle que le había sacado la mujer a Urías y que había mandado al frente a Urías para que Urías muera. O sea, fue Natán el que se enfrentó al rey David y le dijo, mira que lo que hiciste trae sus consecuencias. Natán no escribió. Elías no escribió, Natán no escribió. Profetizas.
Nunca hubo sacerdotisa en Israel, pero profetisas hubo. Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón, la profetisa y jueza, que fue Débora. Hubo más profetisas, hubo más profetas que no escribieron, pero tenemos en el Tanaj tenemos los profetas clásicos, los que sí escribieron. Y cuando Hashem llama a Jeremías, Jeremías sabía lo que era un profeta. Dijo, no, yo quiero ser sacerdote. No me digas eso. Dice, tú vas a ser profeta, pero no solamente profeta de Israel, vas a ser profeta para todas las naciones. Y él le dijo, soy joven y no sé hablar. Y Hashem le dijo, no me digas que eres joven y no me digas que no sabes hablar, porque yo pondré palabras en tu boca. No me digas que tienes miedo, porque yo estoy aquí para librarte. Y entonces ahí es donde Hashem dice unas palabras hermosísimas y que son las palabras que son base para todo lo que viene a ser el ministerio profético con todos los profetas de Israel. Hashem le dice a Jeremías, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Acá habla Hashem y dice, te he puesto como profeta para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Es muy fácil. Desde un grupo de Kabbalah, desde una sinagoga, desde un grupo religioso, de cualquier grupo místico. Es muy fácil querer derribar lo que está anterior, hacia lo viejo, y querer implantar algo nuevo. Es muy fácil porque casi siempre se derriba y no se construye nada. Yo me he cansado en toda mi vida ver, tanto en mi vida religiosa de una religión o de otra, como un grupo hermoso de gente que funciona súper bien, que gente que trabaja bien, que tiene muy buena conexión espiritual y todo, se destruye por eso de querer arrasar lo pasado, de destruir los mundos viejos, sin tener la voluntad de construir los mundos nuevos. El llamado del profeta de Israel es destruir los mundos antiguos, los mundos viejos, pero construir mundos nuevos. Siempre el mensaje profético de Israel trae una esperanza genuina. Cuando el profeta denuncia algo que pasa en el pueblo, siempre da un mensaje de esperanza y un mensaje de reconstruir, de edificar algo nuevo. No deja, no viene, arrasa, dice, están pecando, están haciendo esto, están robando. No. También da un mensaje que la palabra más utilizada en los profetas de Israel es Shuvá, Teshuvá, retorno. El verbo que más se utiliza en la profecía de Israel es Shuv. Entonces, a tener en cuenta cuando hablamos de que hacemos cábala profética. Hacemos cábala profética solamente para tener una preparación mística, preparación física, preparación mental, preparación espiritual, para utilizar nombres divinos, para utilizar Yehudín, para utilizar mantras, para conectarnos con la divinidad, para conectarnos con los mundos superiores. O también tenemos en cuenta de que nos rodea un mundo, de que el llamado para ser cabalista, para ser un mekubalim, en el caso de los, a nivel en general, mekubalot, en el caso de las chicas, cuando somos llamados a ser mekubal, a ser realmente un cabalista o un místico, tenemos que tener en cuenta de que no podemos divorciar. Si estamos en la cábala, no podemos divorciar el Tanaj o la Torá de lo que estamos practicando ahora. Si queremos que baje realmente el Ruach HaKodesh, nos ilumine la vida, realmente podamos tener una visión más amplia de la realidad, porque de eso se trata la Kabbalah. La Kabbalah trata de ampliar la realidad. La realidad que nosotros conocemos con los 5 sentidos es muy pequeñita. Cuando uno comienza a sentir que va viniendo la iluminación, estamos viendo otras cosas. Nos adelantamos a acontecimientos, percibimos cosas que antes no percibíamos.
comenzamos a tomar decisiones que antes no tomábamos. Entonces, acá está el tema, que estamos hablando de cábala profética y hablando de esta gente que está en el Tanaj, gente que venía del pueblo, que tenía una instrucción. O sea, esa gente no era gente que no tenía nada que ver con Hashem, con una tradición mística o con una tradición religiosa. Esa gente era gente del pueblo de Israel, gente del pacto, gente con tu familiar. A su vez era gente buscadora de Hashem, porque cuando Hashem te busca es porque tú también hiciste algo para buscarlo. Entonces, cuando nosotros que estamos en la cábala, que estamos en este camino de misticismo, buscamos la conexión con Dios, con la divinidad, buscamos la conexión con la luz, también para que Hashem nos busque, tiene que encontrar en nosotros una vasija, o sea, tenemos que aprender a recibir, ¿no? Tenemos que haber aprendido a recibir, o sea, una razón lecabel, o sea, una voluntad de recibir. Bueno, el profeta recibía el mensaje, recibía el llamado, era un buscador, Hashem lo buscaba y tenía ahora una misión, dar un mensaje de derribar viejos mundos para construir nuevos mundos, y también un mensaje esa palabra que dice shub, retorno a la luz, retorno a la fuente, retorno a casa. Teshuvah es volver a casa. El profeta de Hashem tiene características también, muchas. Cuando leo a Abraham, Joshua, Eshel, habla precioso de los profetas, dice un montón de cosas de los profetas, muchísimas características que tenía el profeta. Pero una cosa es muy importante, y más en la Kabbalah, que cuando Hashem llama al profeta, le respeta la personalidad. Y en la Kabbalah también tenemos que acordarnos de esto. Cuando sentimos el llamado de la luz, el llamado de la fuente, como llamemos a Dios, cuando recibimos ese llamado a tener una relación de Debekut, una unificación con la divinidad, cuando somos llamados al camino del estudio, del conocimiento, al estudio, a la meditación, a querer estar con Dios como si fuera nuestro amigo, tenemos que tener en cuenta que Él siempre va a respetar nuestra personalidad. Siempre va a respetar nuestra personalidad. La personalidad de Isaías era una personalidad sumamente optimista. Él se había criado bien, nunca había pasado necesidades, había vivido entre lujos en un palacio. No era lo mismo Jeremías. Jeremías era un depresivo. Jeremías es un lamento. Leerlo a Jeremías, que yo adoro Jeremías porque es lo más argentino que puedo encontrar en el Tanaj. Jeremías es un argentino que está en un bar, mientras se pide un café, se está cantando un tango, el tío. Es un depresivo melancólico tremendo. Oseas es un tío sumamente sufrido. Acepta que Dios le diga, búscate una prostituta, cásate con la prostituta, ten hijos con la prostituta. ¿Y por qué? Porque Hashem quería hacerle encarnar a Oseas, y que el pueblo también viera eso, de que el profeta también es una persona sufriente, porque está en conexión también con un Dios que sufre, con un Dios que siente emociones. No es un Dios indiferente el Dios de la Biblia, es un Dios que se emociona. Y entonces cuando le dice a Oseas, ve, búscate una prostituta, cásate con ella, ten hijos con ella, y Oseas va y lo hace. Y pasa la vergüenza de su vida, y lo pasa verdaderamente mal, sufre muchísimo, porque tiene que dar mensaje de Dios y a su vez vivir eso en su casa. Llegó un momento en que la mujer se le va. Y Oseas estaba súper contento. Se me fue. Yo ya cumplí.
Hashem, yo cumplí. Se fue solita. Ahora me quedo aquí. Total, yo ya hice mi parte. No, le dijo Hashem. Tienes que ir a buscarla. Tienes que perdonarla. Y la tienes que traer otra vez de nuevo a tu casa y hacerla tu mujer. Y Oseas le dice, ¿cómo me pides esto? Entonces Hashem le dice, te pido esto, para que puedas encarnar lo que yo vivo con el pueblo. Cada vez que el pueblo se olvida de mí, cada vez que el pueblo se olvida de la alianza en el monte Sinai que tuvo conmigo, cada vez que el pueblo va y se acuesta con los dioses de otras naciones. Yo lo perdono, restauro mi alianza con él y recuerdo ese hermoso día en el monte Sinai de nuestros esposales, cuando firmamos la alianza. Entonces por eso te pido, Oseas, que vayas, la busques, la perdones y la traigas de nuevo a casa. Oseas encarna el sufrimiento de Dios por su pueblo. Todo el mensaje de Oseas y toda la vida de Oseas es también un mensaje para el pueblo y para nosotros. Porque es cierto lo que dice el Talmud. La profecía en Israel ya acabó. Cuando ya se cerró el Tanaj, se dio por acabada la profecía en Israel. Pero tenemos a los profetas escritos en el Tanaj para que nos sigan hablando. El profeta sufre y encarna a ese Dios patos, ese Dios que podemos vivir desde el árbol de la vida, el tetragrama, Yud Hei Vav He, que se nos presenta para que nosotros podamos entender lo que es realmente la divinidad. El Ein Sof, que en el espacio vacío se presenta con ese código. Y en la Biblia, en el Tanaj, lo tenemos como un Dios cercano, un Dios vivo, un Dios con emociones. Y es el Dios que el cabalista busca. Porque ¿a qué Dios buscamos cuando queremos la de Bekut? ¿A qué Dios buscamos cuando queremos en una meditación unirnos a Él, que Él nos abra el campo cuántico, la mente, que nos muestre cuál es el camino por donde caminar? Es un Dios cercano, es el Dios vivo, el que dice Gershon Esholen en la primera conferencia. Es el Dios del salmista cuando dice Ved Gustad. La mística de la Kabbalah es una mística para poder ver, para poder gustar, para poder sentirle el sabor, para poder sentir el aroma, para poder utilizar los 5 sentidos de este mundo finito, utilizarlos en esa búsqueda de ese Dios vivo que nos está llamando, que nosotros buscamos y que Él también nos busca. Ahí baja Ruach HaKodesh, ahí hay Ruach HaKodesh, ahí hay Espíritu Santo. Cuando podemos descubrir que el Dios al que nos queremos unir en una meditación es un Dios vivo, no es un Dios indiferente. Claro que Dios es infinito, claro que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que lo cubre todo, que es indivisible, que es inimaginable, que no tiene forma, uno no puede dar una forma humana. Pero nosotros con nuestra mente humana, para poder tener una relación con Él, así como les dije, nosotros pensamos a Dios como humanos. Y fue escrito por seres humanos como humanos. Y Hashem, Dios, el infinito, también nos pensará a nosotros como dioses, si nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, entre dioses y humanos, entre Dios que nos puede ver como dioses a nosotros y nosotros que para poder entender a Dios le damos algunas características humanas. No es que tenemos una imagen de Dios, pero le damos el brazo de Dios, el ojo de Dios, la mano de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Otra cosa es cuando el profeta pasa un montón de vicisitudes
con su propia gente, porque Jeremías, por lo menos, cuando comienza a hacer su labor profética, comienza a hablar del sacerdocio. Y él era familia de sacerdotes. Y él le comenzó a ver que en la misma familia de su padre había corrupción. Y la familia a Jeremías lo quería matar. Y los amigos de Jeremías lo querían matar. Y hay una parte en el libro de Jeremías que dice, mi familia y mis amigos se han puesto de acuerdo para matarme. Y él se enfrenta a Shem y le dice, me quieren matar. Y hay una parte en Jeremías 20, que lo quiero leer porque se usa mucho. Yo siempre me gusta leer, a mí siempre me gusta ver cuando las carmelitas descalzas, lo ponen en YouTube, hacen su profesión de fe. Cuando toman los hábitos, siempre me gustó ver las carmelitas descalzas, de Ávila, de otros lugares acá de España, porque siempre dicen una frase de Jeremías 20, que es muy conocida, que dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Pero no dicen una parte, porque es muy lindo decir, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Pero realmente lo que dice es, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, me forzaste y me violaste. Yo era motivo de risa, de día, todos se burlaban de mí. Entonces me dije, la palabra del Señor se me volvió escarnio constante. No me acordaré más de él, no me acordaré más de Hashem. No diré más palabras en su nombre. Y hay una parte en donde Jeremías dice, pero la sentía dentro de mí como fuego ardiente encerrada en mis huesos. O sea, estaba viviendo Jeremías toda una situación familiar con sus amigos, con sus parientes, con su padre, en donde realmente quería huir de su profesión profética, de su ministerio profético, y se estaba enojando con Hashem y le estaba echando en cara a Dios, y le dice, me sedujiste, Señor. Con palabras artificiosas me engañaste, me sedujiste, me llevaste a lo que tú querías pero que yo no quería. Me violaste, dice en el verbo hebreo, me violaste, me forzaste. Me siento un hombre violado, forzado. Es muy fuerte que el profeta le diga eso a Dios. Era escarnio, burla de toda mi familia, de todos mis amigos. No quería saber nada de ti, no quería saber nada de dar tu mensaje. Sin embargo, sentía un fuego dentro de mí tan fuerte que hasta me calaba los huesos. Conclusión. A veces cuando estudiamos Kabbalah, en los primeros años nos entusiasmamos mucho y todos queremos ser cabalistas y ser como nuestro maestro. Yo hace 7 años comencé a estudiar Kabbalah, en el año 2014. Y puedo confesar que en el año 2015, 2016, con apenas saberme el árbol de la vida, la sefirot y los senderos, y poco más, ya creía que podía ser cabalista o le podía enseñar Kabbalah a alguien que sabía menos que yo. Pero cuando veo estos llamados de los profetas, cómo se juegan la vida, cómo se juegan con el mensaje de Hashem, con su vida, la burla, la amenaza de muerte. Yo digo, ¿y yo que quería ser cabalista con 2 años de cábala? Cuando escucho a veces a la gente, amigos, alumnos, qué bueno que esto, sí, ser cabalistas, una escuela de cabalá, una escuela internacional, vamos a hacer una escuela internacional de cábala y vamos a formar cabalistas para todo el mundo, y quiero ser yo uno de ellos. Y decirle a toda la gente que estudiaba la Biblia en forma literal que no, que ahora que no es así, que hay 4 caminos mínimos de interpretación de la Torá, que hay un Peshat, que es literal, pero que también hay un Drash, que hay un Remes, que hay un Sod.
que la Kabbalah tiene un secreto, misterios, tiene sod, secretos, que la palabra esoterismo no es una palabra, no es una mala palabra. ¿Por qué los religiosos le tienen miedo a la palabra esoterismo? Si esoterismo viene de sod, de secreto, de misterio de Torah. Pero cuando veo estos llamados, veo estas vidas, digo, wow, si yo me tomo en serio la Kabbalah, si me tomo en serio la búsqueda del alma de la Torá, si me tomo en serio que esté el Ruach HaKodesh bajándome luz, bajándome la Shefá, mi vida no puede ser muy fácil. Lo que me viene también va a tener sus historias, ¿no? Porque si estas personas que están en la Biblia, por llevar el mensaje de Hashem, por buscar a Hashem, por ser elegidos por Hashem para llevar un mensaje, tuvieron todo este problema, no puede ser que yo en el siglo XXI me libre. O me tomo en serio la Kabbalah, o mejor, esto es cosa seria. Si nos tomamos en serio a Dios, si nos tomamos en serio la Torá, si nos tomamos en serio realmente el mensaje de los profetas, y nos tomamos en serio lo que es utilizar los nombres de Dios, las unificaciones, los mantras, para tener Shefá, para que Dios nos baje iluminación, esto es tema serio. Por eso hoy quise hablar de los profetas. Porque los profetas, aunque se acabó la profecía en Israel, todavía los profetas nos siguen dando un mensaje. Un mensaje en donde tenemos que involucrar nuestra vida. ¿Queremos ser cabalistas? ¿Queremos realmente ser místicos? Pues tomémonos en serio la Torá y tomémonos en serio a Dios. No sé cómo vamos de tiempo. Estamos cerca de las 10. Pero voy a hablar también de Miqueas. Miqueas era un profeta campesino que vivió una situación en la época de Isaías, también en el siglo VIII antes de la era común, una situación donde vio injusticia, vio que Israel y de Judá, bueno, los reyes de la zona, estaba dividido ya el reino en Judá y en Israel, le quitaban a veces, no cumplían con el jubileo de la Torá, que cada 7 años había que dejar descansar la tierra para que los pobres de Israel recogieran las espigas y recogieran los frutos de la tierra sin trabajar, no respetaban el jubileo, y también a veces la tierra que era en perpetuidad, también a veces era quitada a los pobres para beneficio de los reyes. Él denuncia esto, claro, había una corrupción, como siempre, daba lo mismo el siglo VIII antes de Cristo, antes de la era común, como hablar de corrupción en el siglo XXI. Eran los mismos temas, señores, eran los mismos temas. Y la corrupción moral y la corrupción religiosa también era muy grande, porque también había mucha idolatría y también había, aparte de idolatría, había ya una tergiversación, o sea, la Torah estaba tergiversada, ya creían, cosas que creían los pueblos vecinos, ya creían que era parte de la Torá. Entonces, Miqueas, vamos a hablar de Miqueas 6. Miqueas 6, y lo voy a leer en esta versión en castellano. En Miqueas 6, escribe el profeta Miqueas como si fuera un juicio entre Hashem y el pueblo de Israel, en donde dice el profeta: escuchen ahora lo que me dice Hashem. Presenta tu querella, preséntate delante de las montañas y que oigan tu acusación a las colinas. O sea que Hashem le dice a Miqueas que el pueblo de Israel presente su querella ante Hashem, que digan realmente lo que tienen en contra de Dios. Y escuchen, pues, montañas, la demanda del pueblo y también la demanda de Hashem. Y sirvan de testigos. Esto como un juicio entre Hashem y el pueblo de Israel. Pueblo mío,
¿qué te he hecho yo? ¿Y en qué te he molestado? Respóndeme, pregunta Hashem. ¿Es acaso porque te saqué de Misraín? ¿O porque te rescaté de la casa de esclavitud? ¿O porque puse para que te guiaran a Moshe, a Aarón y a mí? ¿Qué tienes contra mí? ¿Que te haya sacado de Egipto? ¿Que te haya sacado de la opresión, de la esclavitud y que te haya puesto estos líderes para que te conduzcan por el desierto? ¿Esto tienes contra mí? Acuérdate, pueblo mío, de lo que pensaba hacer contigo Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balim, hijo de Beor. Recuerda lo que pasó desde Kim hasta Gilgal, para que así reconozcas cómo se ha portado Hashem. Entonces el pueblo se presenta también en el juicio. Esto lo escribe Miqueas, mi hija. Hace como una es todo poesía. Esto es todo como si fuera un juicio entre Hashem y el pueblo de Israel. Israel le dice a Hashem: ¿con qué me presentaré delante de ti? ¿Cómo iré a arrodillarme delante de ti, Dios? ¿Qué quieres, Dios de los cielos, de nosotros? Me presentaré trayéndote holocaustos y terneros de un año. Aceptarás miles de carneros, ríos de aceite. ¿Será necesario que sacrifique a mi primogénito también? La corrupción de la religión, la corrupción de la Torá, o sea, de lo que de lo que estaban aprendiendo de la Torá, la corrupción de todo lo que estaba viviendo en ese momento el pueblo era tan grande que llegaron a plantearle a Hashem, esto es ficticio, esto es algo simbólico, escribe el profeta, pero lo dice con su causa, algo así habrá escuchado. De decirle a Hashem: ¿quieres que te entregue a mi hijo primogénito en sacrificio? ¿Cuándo la Torá pide eso al pueblo de Israel? ¿Cuándo Hashem pide que se sacrifique al hijo primogénito? Eso era un culto de los pueblos paganos de la zona. Eso no era culto ni culto de Judá. Pero la corrupción, el desvío mental, o sea, estaban tan, pero tan confundidos que llegaron a plantear eso. ¿Y qué plantea acá Hashem? Y no solamente para Israel, para Judá, para todos. No para ese momento del siglo VIII antes de la era común, para ahora, para nosotros. Le dice a Hashem: no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero sacrificios y ríos de aceite ni que me entregues a tu hijo primogénito. Ya te ha dicho, hombre, lo que es bueno. Yo te voy a decir lo que es bueno. Solamente te voy a pedir lo que es bueno, no un poco bueno o más o menos bueno. Lo que yo te exijo, dice Hashem, es lo que es bueno. Que practiques la justicia. Que sepas amar. Que conozcas lo que es el Gesed. El Gesed. Gesed es mucho más que amor. Es amor. Es bondad. Es benevolencia. Es todo lo bueno es Gesed. O sea, la palabra Gesed para el castellano nos queda demasiado. O sea, no tenemos palabras en castellano para describir Gesed. Lo que pide aquí Hashem es que practiques justicia, que ames, que sepas amar, que sepas lo que es el Gesed y que te comportes humildemente delante de tu Dios. Que tengas temor de Dios, que es un asombro, que no es el miedo a Dios, es el asombro, la humildad ante la grandeza de Dios, ante la grandeza de Hashem. Solamente pido esto: justicia, amor, bondad, Gesed,
y humildad, temor a Hashem, es lo único que te pido. Todo el otro olvídate. Lo único que te pido es esto. Y esto también es un mensaje para nosotros, que nos iniciamos en el camino de la Cábala, que nos iniciamos en el camino de la mística. ¿Qué es mística hoy para nosotros? Mística es buscar la conexión, una conexión íntima con Dios. La conexión íntima siempre la buscamos a solas con Dios. Puede ser en tu cuarto, puede ser en tu trabajo, puede ser saliendo a la naturaleza, caminar. La Ibodedut se puede practicar de la forma más ideal o de la forma en que podamos hacerlo. Pero tener en cuenta que cuando buscamos Ibodedut, momentos íntimos con Dios, que son tan íntimos como si fuera una relación conyugal. La intimidad con Dios es una intimidad conyugal, es de mi alma con el alma de Dios. Eso es la unificación realmente, esa es la unidad realmente que busca el cabalista. Tener una relación íntima del amado con la amada. Entonces, acá tenemos a los profetas de Israel. Tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Miqueas, tenemos a Oseas, tenemos a Amós, a Ezequiel, con esas imágenes impresionantes de la Merkabá, esas imágenes que son para otra clase. Tenemos profetas como Elías, encerrado en la cueva y que al final, ¿dónde encontró a Hashem? En la brisa, ¿no? En el susurro. No lo encontró ni en los truenos ni en los terremotos, lo encontró en el susurro. Entonces, bueno, los profetas de Israel, profetizas también, como Miriam y Débora, nos desafían a tomarnos en serio a Dios, a tomarnos en serio la Torá, y a tomarnos en serio cada vez que en hebreo cogemos un nombre de Dios, hacemos Yehudín, hacemos unificaciones, y queremos Ruach HaKodesh, que tengamos en cuenta que también hay una demanda hacia nosotros, una demanda ética, no solamente mística. El cabalista es la unión de la mística con la ética. Y ahí está, ahí estamos, aprendiendo. Ruth, pues muchísimas gracias, de verdad. Voy a decir algo que yo también he aprendido de la Biblia, que gracias, Señor, por ocultar a los grandes y poderosos los misterios y desvelarlos a los sencillos y humildes. Para mí hoy ha sido una revelación. Hay preguntas, hay comentarios, si quieres los vamos leyendo. Sí. Mira, por ejemplo, dice Ximena, dice, en esos tiempos toda mujer que no fuera virgen o que se manifestara sus ideas era llamada prostituta. Puede ser que sí. Uh-huh. Pues él también sí, nos sí. nombra a Judith como una profetisa de Israel. Sí, pasa que está en lo que pasa que yo uso el Tanaj hebreo y Judith también perteneció al pueblo de Israel, pero está en el canon de la Septuaginta, no en el canon de Yabnia. Está dentro de los libros deuterocanónicos. Yo leo versiones católicas con libros deuterocanónicos. Pasa que para mí el Tanaj es la versión con el canon de Yabnia, con el canon del Tanaj, o sea, hebreo. Pero sí, Judith también fue profetisa. Y hay profetas también, semitas, fuera de Israel. Amo estos temas porque el ser humano siempre está evadiéndose lo que para sus ojos es negativo, cuando la conexión con el infinito la debemos hacer desde el lugar en que estemos. Sí, la conexión con Dios tenemos que hacerla desde el lugar donde estemos. La mística realmente, yo creo en la mística en la vida cotidiana, creo en la mística en lo que nos concierne, la mística en nuestro trabajo, la mística como familia, como madre, como hija, como pareja o esposa, como mujer sola, soltera. La mística está en el lugar donde nos concierne.
La mística es esa conexión, que no tiene por qué ser tampoco todo un tema de preparación y estar ahí de una forma ideal, conectados con Dios. También podemos conectarnos unos minutitos en un tren, en el pasillo de un hospital. 70 caminos tiene para interpretarla. Sí, la Biblia tiene, la Torá tiene 70 caminos y más. Y tiene también 500.000 interpretaciones, como 600.000 fueron los que salieron de Egipto. Oyéndote, Ruth, hablas de profecía y o poesía. La profecía de Israel fue escrita en poesía. Por eso es tan bonita y por eso las Haftará son tan, pero tan bonitas y tan hermosas de escuchar. Jubileo, cada 49 la tierra volvía a sus propietarios originales. Sí, porque la tierra en realidad es de Hashem, no es del pueblo, es de Hashem. Y también ahora, en este nuevo año 2021, en la tierra de Israel empieza el jubileo. Y va a ser todo un año en donde no se va a cosechar ni se va a sembrar, y en donde todo el mundo, aunque no sea el que esté arrendando esa tierra, puede coger frutos de la tierra, porque la tierra va a seguir, aunque no esté aunque no hayan labrado la tierra ni nada en este año que viene, bueno, que va a comenzar ahora en el 5782, la tierra va a poder darle de comer a la gente que no es dueña de la tierra. O sea, el que tenía la tierra hasta este año tiene que permitir que vengan hasta los árabes, hasta los palestinos, porque esto me lo han comentado por lo menos amigos míos de Israel, que los palestinos pueden ir a coger también de la tierra labrada por Israel. Va a ser ahora en el año 5782, año de jubileo, cada 7 años. Eugenio nos dice, muchas gracias por la charla, me llegó muy profundo, gracias. Emi, muchas gracias por todo tu conocimiento. María dice, la falta que sentimos es la falta de la unión con Dios. Imagino que es una pregunta. Yo creo que ese vacío que tenemos, ese vacío existencial, eso que ese agujero que tenemos a veces en el pecho, es la falta de conexión con Dios. Sí. Y yo creo que hasta que no somos conscientes de eso, podemos estar buscando en diferentes espiritualidades, en diferentes religiones también, haciendo diferentes conversiones, hasta que descubrimos, porque llega un momento en que descubrimos que ese agujerito negro, ese corazón con agujeritos, es la falta de conexión. Maravillosa conferencia, muy profunda. Bendiciones, Ruth. Gracias. Llega muy profunda esta información. Muchas gracias. Me emociona seguir aprendiendo. Nos dice Charo. Muchas gracias, Ruth. Ruth, felicitaciones. Una maravillosa clase. A ti también, Inés. Muchas gracias. ¿Para cuándo una próxima clase? Ah, no lo he dicho yo, lo ha dicho Milena. Cuando Inés... Pues ya concretamos nosotras. Sí. Muchas gracias. Tocas temas muy profundos. Lo dices de una manera muy poética. Gracias. ¿Cómo sería la rutina diaria de un practicante de Kabbalah? La rutina diaria de un practicante de Kabbalah es la rutina diaria de alguien que tiene una conexión con el Dios vivo, con el Dios que se nos acerca, el que llega a tener el que llega a descubrir que no solamente es uno el que busca la espiritualidad, busca a Dios, sino que también Dios va en busca del ser humano. Y ahí es donde te levantás agradeciendo. Puede ser con el rezo judío, puede ser con el rezo que te enseñó tu tradición. Agradeciendo porque despertaste, agradeciendo por la familia, agradeciendo porque tenés que llevar a la mesa, por el trabajo que tenés, aunque el mío es en seguros y soy autónoma y es difícil. Pero agradecer también de que Dios me dio la posibilidad de ser autónoma, de poder tener la posibilidad de guardar Shabbat o de guardar un día de reposo para Él, para estudiar la Torá, para estudiar la Kabbalah. Entonces, la vida ideal o la vida de una rutina, la rutina de un cabalista, de una persona que primero tiene que saber que la mística es la vida cotidiana. Que la mística es conectarte esos 5 minutitos con Hashem, esos 5 minutitos y saber que lo que no podés resolver lo dejás en sus manos y tener esa plena confianza de que eso va a estar.
Yo diría Gazul Letová también, ¿no? Todo cuanto Sí, ocurre es para bien. La experiencia todo, de todo, Dios, todo, todo, todo. La experiencia todo, de todo. Dios unifica todas las visiones, nos dice Nietzsche. Sí, sí. Aparte, cuando uno se hace más, entra más en la mística y entra más en la espiritualidad de verdad, esa relación con el Dios vivo de verdad y ama esa conexión, ya no tenés muchas diferencias tampoco entre diferentes tradiciones religiosas. No hablo de ecumenismo, hablo de que ya lo religioso pasa a ser una etapa como de una etapa infantil en nuestras vidas. Yo creo también que hasta la búsqueda de conversión o de ser aceptada, que si mi conversión fue kosher, si necesito que sea ortodoxa. O sea, todo pasa también por una etapa infantil y que uno lo va superando con la mística y lo va superando a medida que se va encontrando con el texto de la Torá y con la tradición oral, ¿eh? Que la tradición oral dice cosas muy hermosas, por lo menos de Bar Yochai, de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que cuando estuvo los 12 años en la cueva, eso está en el Tratado de Shabbat, en el capítulo 12, página 33, ahí ve. Dice que cuando salió de la cueva después de 12 años, Rabbi Shimon Bar Yochai con sus hijos y sus alumnos, estaban tan encendidos de haber estado tanto en la mística, que de sus ojos salían fuego, y todo lo que veían afuera en la vida cotidiana les parecía como que la gente común era gente que estaba haciendo cosas tontas, que no tenía nada que ver. Claro, habían estado 12 años recibiendo a Elías, a Moshe, recibiendo la data de Hashem para poder escribir el Zohar, y salen le avisan, porque le avisan a Rabí Bar Yochai que los romanos le habían levantado su condena a muerte, y él sale de la cueva y sale con sus alumnos y dice que todo le parecía como dice, ¿pero en qué están? Pero todo esto, trabajan. ¿Pero para qué trabajan? Si no necesitan trabajar, claro. Había estado tan conectado con los mundos superiores que todo le parecía una tontería. Y es por eso que después Hashem los manda otra vez un año más a la cueva para que bajen un poquito los humos, para que bajen un poco más a la realidad y se les vaya un poco esa soberbia. Y vuelven después al año y ya vuelven diferentes, ¿no? Y dice que ya comenzaban a dominar, cuando ya se exaltaban ante algo muy, muy banal de la vida, muy común, dice que ya se dominaban, como que lo podían controlar. Eso dice el Talmud. Eugenio nos dice, el que descubre a Dios en todas las actividades cotidianas. Claro. Exacto, las distintas religiones pasan a ser una. Todas las religiones pasan a ser una porque cuando uno descubre que detrás de todo está Hashem y que, y que todo, o sea, que todo, como dijiste, todo lo bueno y todo lo malo, y que el bien y el mal provienen de él, y que es todo un aprendizaje y una rectificación, en realidad sí, ya comenzás a tener una mentalidad Aleph, una mentalidad de unidad. Uh -huh. Eh, Bueno, de momento no hay más preguntas. Yo voy a aprovechar para preguntar yo. sí, Porque, Ruth, desde la apariencia el mundo es absurdo, nos dice María. sí. Eso le parecía a Rabí Bar Yochai a su hijo. Uh -huh. Cuando salieron de la cueva, les pareció todo absurdo. ¿Por qué se afanaba el hombre? Se afanaba el hombre por trabajar, se afanaba el hombre, las mujeres se peleaban con la suegra, con eh, el tema de los niños, que no estaba la comida hecha a tiempo. Les parecía una tontería, es que realmente todo parece absurdo, pero estamos, o sea, nuestra forma, la forma en que tenemos que rectificar es en esta materialidad, en Malhut. Entonces, cuando comenzamos a despreciar esa vida, la vida común de la gente, es soberbia, y es por eso que ayer nos manda otra vez a la cueva. Entonces, lo que tenemos que aprender es que cada uno está en su nivel y que cuando uno comienza a crecer en el conocimiento y comienza a descubrir cosas nuevas en la espiritualidad, cosas nuevas en la relación con Dios y en la Torá y en la mística y en los libros de Kabbalah, tenemos que también amar mucho a nuestro prójimo. Por eso los profetas, ellos eran gente del pueblo, se identificaban con Dios para llevar el mensaje, pero a su vez
ellos se sentían identificados con el pueblo y también eran parte. O sea, nosotros no podemos dejar de ser parte del pueblo. Somos parte de la sociedad. Precioso. Ruth, yo quería preguntarte porque hace poco que terminamos la cuenta del Omer, Sí, hemos celebrado Shavuot, la sí. fiesta de las semanas, y es la entrega de la Torá en el monte Sinai a Moshe. Pero mi pregunta es, ¿qué le entregó realmente Dios a Moshe? Porque si lo escribió él, la Torá, Bueno, estaba sin escribir todavía, hay, ¿por qué? hay dos tablas, ¿no? Hay dos juegos de tablas. Unas escritas con el mismo dedo de Dios, según la Torá, y otras que fueron escritas, que fueron dictadas ya por Dios. Bueno, fue un dictado de Dios a Moisés, ¿no? Sí, es cierto que terminamos la cuenta del Homer. Eso fue Matan Torá, que fue recibir la Torá en el monte Sinai. Y me gustó mucho lo que dijo Alex, el médico, Alejandro Berkovich, sí. sí, Perkovich, cuando dijo una cosa es Matan Torá y otra cosa es Kabbalat Torá. O sea, eh, ayer entregó la Torá, hemos recibido la Torá, eso estuvo buenísimo, eso me encantó de esa charla, porque a veces hacemos el hincapié en Matan Torá, la entrega de la Torá, pero el tema de si somos la vasija que puede recibir la Torá, ¿no? Si estamos como vasija ya preparados para recibir la Torá. Sí, ahí están, las primeras tablas fueron escritas como la Cábala, y las segundas tablas fueron escritas como están en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que para cuando nosotros nos iniciamos en la Cábala, lo que tenemos que descubrir es realmente cómo fueron esas verdaderas tablas. ¿Qué fue realmente? O sea, cuando nosotros comenzamos a descubrir en el Zohar y en el estudio de los libros cabalísticos y en toda esta conexión con la Cábala profética, estática, teosófica, teúrgica, todas estas dos ramas de la Cábala, que bien las integra Yosef Hikatilia, el alumno de Abraham Abulafia, que también se asoció con los alumnos de Moshe de León. Cuando unificamos esto, descubrimos esas tablas que fueron destruidas y que por el becerro de oro, ¿no? Cuando el pueblo se quedó haciendo el becerro mientras Moshe bajaba con las tablas y las tiró y las rompió. Esas tablas que fueron las primeras, las descubrimos con la mística de la Cábala. ¿Qué dicen esas tablas? Ah, Es lo que vamos descubriendo. me parece curioso lo que has comentado de la declaración, la profesión de fe de las carmelitas descalzas de Santa Teresa de Jesús, que es Sí, mi ídola, y curiosamente ella es de origen judío. Y que claro. haga mención a Jeremías, ¿no? Qué interesante eso, no lo sabía. Sí, sí, yo también soy seguidora de Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila. De hecho, fui a Ávila a ver todo el relicario, todo el convento, los conventos. No por una cuestión como puede otra persona, yo por una cuestión curiosa, ¿no? Por su origen judío, por lo que escribió, porque leí su obra, eh, porque por esa conexión con la mística judía y con la Torá, y porque realmente fue una mujer valiente, que en el siglo XVI, porque nosotros sabemos que en la cábala no hay grandes cabalistas, no hay cábalas del siglo XVI mujeres, no hay cabalistas mujeres. Las cabalistas mujeres que están surgiendo son ahora en el siglo XXI. En el siglo XVI, en una España como era, católica, así, que haya surgido una Teresa de Ávila y todo su grupo de chicas, ¿no? de monjas, un Juan de la Cruz también. Y bueno, pero en el caso de Teresa, que haya sido nombrada la primera doctora de la Iglesia Católica, ¿no? Con ese origen judío que aparte que es totalmente comprobable. Totalmente comprobable. Ruth, yo suelo pedir siempre, aunque ya te he preguntado cuál era la rutina diaria de una practicante o un practicante de Sí, Kabbalah, un truquito, danos un truquito.
A ver, no sé, A algo ver. en el día. Pues cámbiate el anillo de dedo. Colócate una pulserita roja en la nariz. No, no, no. Igual. Yo utilizo la pulserita roja, la uso a veces. Yo tengo, cuando fui a Israel, Ujú. traje de la tumba de Rachel, hilos, o sea, lana bendecida de la tumba de Rachel. La he utilizado, y todavía me sobran algunos, todavía tengo. La utilizo a veces, para mí es toda una, es todo, lo utilizo como una tecnología espiritual. No ando siempre con la pulserita roja, lo utilizo en ciertos momentos. No utilizo amuletos, sí uso la mezuzá, sí el tema del encendido de las velas de Shabbat, o sea, sí sigo sigo el ritual judío, pero a ver, yo me despierto y ya desde la cama lo primero que pienso es en el Modani, o sea, siempre agradeciendo porque me devolvió. Yo siempre creo que resucito todas las mañanas y después comienzo mi rutina. Yo hago el ayuno intermitente. Desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la mañana del otro día no como nada. Así que me despierto con muchas ganas de despertarme porque tengo mucho hambre también. Y agradezco porque siento hambre y siento que ya he resucitado. De que Podría ser ese un truquito de despertar por la mañana y lo primero que hay que hacer es dar las gracias. sí, primero siempre dar gracias. Siempre dar gracias. Agradecer por la vida. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Porque yo tuve la experiencia el año pasado de tener COVID y el COVID me duró 7 meses. 7 meses las secuelas del COVID. Fue un COVID leve, pero que me llevó a secuelas. Fui diagnosticada en la Comunidad de Madrid como las que tuvimos COVID persistente. Yo tenía una base de asma que la tenía en Argentina y estuvo 14 años dormida y con el COVID se volvió el asma. Y la hipertensión que la había tenido en la época de mis embarazos volvió también me hacía picos de 23 de presión, de hipertensión. Y tenía un asma que utilizaba corticoides, salbutamol, pinchazos por todos lados del torso. Llegué a tomar diazepam para relajar los músculos, nolotil, paracetamol de 1 gramo, de todo. Llegué a estar completamente medicada y totalmente en Misraín. Totalmente mi experiencia fue Egipto. Si yo explico mi vida entre el 16 de marzo y el 22 de noviembre del año pasado, eso fue Egipto. Fue la mente. Y así como cuento que viví esa experiencia, en toda mi lucha entre el misticismo y esa experiencia, porque cuando uno lee también la obra de Santa Teresa de Jesús y de muchos místicos, también tienen estas noches oscuras, estos periodos de lucha entre el ser humano finito y esa necesidad del alma de esa conexión con Dios y esa búsqueda de Dios y ese amor por Dios y por la Torah. Vivir eso desde la mística o supuestamente considerándome una mecubalín o una mecubal o un aprendiz de mecubal, fue duro, porque era, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu conexión? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Tu mente no es la Torá? Tu mente se ha vuelto Misraín, se ha vuelto Egipto. ¿Cómo me curé? Cuando fue la 12ª vez que fui a urgencias a Getafe, después de tener 8 PCRs, de haber dormido 2 noches en la UCI, una médica que no sé cómo se llama, no sé ni su religión, ni su tradición, no sé si es mística, si era cabalista, si practicaba yoga, no sé qué. Una chica de 40 años aproximadamente me cogió de los brazos con mucho amor, me miró a la cara y me dijo: Ruth, estoy viendo tu historia, tu historial, te voy a derivar a medicina interna para que te hagan una serología y para que sigas unos estudios por todo lo que te pasó este año. Pero te quiero decir que te vas a curar. Porque miles de personas como tú han pasado por este hospital. Hay 49.000 y pico de personas diagnosticadas al día de hoy con esto que tienes tú, que es síntomas persistentes de COVID. Pero yo te quiero decir que te vas a curar. Y yo esa noche me curé. Madre Yo esa mía. noche me curé. Desde esa noche no tomo ningún corticoide, no tomo diazepam, no tomo nolotil.
tomo solamente un paracetamol cuando me duele la cabeza porque estoy estresada por el trabajo. Y no sé realmente la historia de esa persona. No sé cuál es la conexión que tiene con Hashem esa persona. Pero esa persona fue un profeta para mí. Ariel nos dice, y al despertarnos, sonreír para que nuestro cerebro reciba el primer impulso de alegría, por así decirlo. Sí. Eugenio nos dice que el mejor truco es una sonrisa, es el agradecimiento a Dios por su creación. Sí. Es despertarnos con un agradecimiento y con una sonrisa, y también acostarnos con un agradecimiento, una sonrisa, y como dice también en el rezo judío de la noche, en tus manos entrego mi espíritu. Si acaso alguien se despista, ponga un post-it en la pared de enfrente para acordarse cuando se despierte. Claro, porque el Shema se dice, el Shema lo rezamos a la mañana y a la noche, pero en la oración final de la noche, del Arbit, para cuando uno se va a dormir, es en tus manos entrego mi espíritu. Está en el rezo del Sidur. Y eso es bueno, porque ya uno ya sabe que entrega su espíritu a la divinidad, que esa noche se va a conectar con la fuente, y después a la mañana cuando te despertás es gracias, me has devuelto, he vuelto, y he vuelto con información. Ariel nos pone, quería Shema al mitad, que es el rezo de la noche. Sí. Pues no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Levanta el micrófono y directamente la hace. No hace falta que la escriba en el chat. Yo solamente quería decir que si tenían en cuenta que el profeta era un adivinador, quiero decirles que solamente el 5%, o sea, el 5% de la literatura profética del Tanaj, solamente el 5% son oráculos. O sea, el Tanaj, la cuarta parte del Tanaj es literatura, poesía profética. Y solamente el 5% de esa literatura profética es oráculo del Señor. O sea, que todo lo demás son vicisitudes, son experiencias personales, experiencias de vida y compromiso con el mundo que nos rodea. Por favor, no podemos decir que amamos a Hashem y a la Torá y que somos realmente místicos y que seguimos la Kabbalah si nos desconectamos de este mundo. Tenemos que leer internet para enterarnos, tenemos que ver la tele, tenemos que leer el diario. Y después, si tenemos que hacer un hoponopono, una limpieza, soltar, lo que quieran, pedirle a Jen que nos limpie de tanta información que a veces nos hace mal, hacerlo. Pero no olvidarnos de que este mundo que nos plantea ahora la pandemia del año 1920-1921 va a traer muchísimas consecuencias sociales. En el año 2024 va a ser un año muy difícil para todo el mundo, porque va a haber muchísima consecuencia social y económica, y tenemos que estar preparados, todos los que hacemos un camino espiritual, para poder tener apertura al prójimo, solidaridad, también nosotros apertura mental para el cambio de nuestros trabajos, para el cambio de paradigma que va a surgir después de esta pandemia. Así que eso es lo único que quería decir. Nos dice que ella es nueva, pero gracias por tus palabras. Y el profeta solo movía la conciencia del pueblo y de sus dirigentes. Claro. Bueno, pues yo creo que hasta aquí las personas que deseen recibir la grabación, por favor que me lo pongan en el chat, el número del móvil, y yo se lo envío. Teresa, ya sé que tú eres fiel seguidora. Gracias. Y Ruth, ¿qué te digo? Gracias es poco, la verdad, felicidades. No, gracias a vos, gracias a ti, Inés. Gracias a todos los que participaron, a todos los que están, gracias a todos los que van a escuchar. Realmente, ¿qué les puedo decir de los profetas? Amo los profetas. Y les recomiendo que lean a Abraham Yoshua Heschel, que es ese rabino hasídico que nació en Varsovia, que estudió en Vilna, que fue después a Berlín, que tuvo que salir huyendo en el año 38 a Londres para que después un barco lo lleve a Estados Unidos.
que siendo jasídico y ortodoxo, recibió la ayuda de la reforma judía, o sea, de los judíos reformistas. Y su primer trabajo fue dado por los judíos reformistas, hasta que él después se ubicó en otra facultad y fue, hasta el resto de sus días, se quedó ahí. Él fue profesor de mística y de ética. Así que sepan que un cabalista no solamente es místico, sino que también tiene que tener ética. O sea, tiene que tener un gran concepto de la ética. Que no se divorcie la mística de la ética. Muchas gracias, Ruth. Bueno, Tenemos que hacer otra nueva reunión, que me encantaría que tocaras el tema de las 18 enmiendas, que a mí me tiene... sí, me del parece libro un de tema Mario. muy interesante, muy Sí, interesante. del antropomorfismo de Dios. Sí, me encanta. Pues muchísimas gracias a todos y nos volvemos a ver el lunes próximo, que nos dará la charla la doctora Annette Pierre, y una doctora, no sé si la conoces, encantadora también, y también compatriota tuya, ¿Ah, sí? Argentina, sí, y nos va a hablar de la Meguilar Esther. Bueno. Así que les esperamos. Encantada, encantada. Bueno, muchas gracias. Participaré el lunes que viene. Gracias.